Un saludo a todos los que estáis ahí y vamos a comenzar. Este es mi turno que voy a dedicar agradeciendo al Instituto de Salud Geoambiental su confianza y voy a comenzar contando una pequeña historia que viene a cuento. Suelen decir que cocinero antes que fraile. Mi caso fue al revés. Yo fui fraile, o más bien aprendiz de fraile antes que cocinero. Sí, porque estuve hasta los 16 años y cuando salí, que en realidad me votaron, al llegar a mi casa, mis padres ya tenían un proyecto de vida para mí. Querían que fuera médico. Pero yo, en plena pubertad y muy rebelde, dije que no quería estudiar eso, que no me gustaba la idea. Y me dediqué a otras cosas. Concretamente me hice topógrafo y durante unos cuantos años recorrí buena parte de la geografía peninsular haciendo trazados, estudios para el montaje de líneas de alta tensión. Yo tenía novia y cuando llegó el tiempo de casarme, la empresa me mandaba a hacer un estudio para una línea de 100 kilómetros en pleno desierto del Sáhara, en muy buenas condiciones, eso sí. Pero la que era mi novia, que me quería mucho, me dijo que o el Sáhara o ella. Con lo cual, pues tuve que decidirme por dejar la empresa, dejar la topografía con harta pena, instalarme en mi ciudad natal, en Pamplona, encontrar un trabajo que tuve suerte y estuve durante unos cuantos años como director comercial de una empresa de construcciones metálicas. Muy bien, muy bien. A los 59 años, mi querida madre, dejó este mundo por un error de la medicina convencional. En la UCI, sus últimas palabras hacia mí fueron que yo tenía que haber sido el médico y no mi hermano, porque mi hermano, el único que tengo, el siguiente, ocupó mi puesto y se hizo médico convencional. Así que yo, después de aquellas palabras, decidí dedicarme a la medicina, pero en la acera de enfrente. Y durante 10 años muy intensos, como no había facultad donde poder estudiar osteopatía, acupuntura, iridología, nutrición, simpaticoterapia, fitoterapia, homeopatía, pues yo con la escuela francesa que estaba por delante, la española y la inglesa, me doctoré en todas esas especialidades. Con todo esto, pues cuando terminé y comencé a trabajar, yo, aparte de que todavía estaba rabioso y muy dolorido, pues yo creía que estaba en posesión de toda la verdad y que con toda esa herramienta, todo ese bagaje, yo iba a poder sacar adelante todos los problemas que se me presentaran. Pero, claro, esto no fue así, porque yo fracasaba, valga la expresión, en muchos casos, con problemas que me traían muchos pacientes y que después de poner en marcha todos mis artilugios y conocimientos, yo veía que aquel paciente a la tercera o a la cuarta ya no volvía. No había respuesta a los tratamientos que supuestamente yo creía que eran correctos. Así que ahí se me clavó una espina, porque un 30%, vamos a decir un 30%, pues no volvían, no reaccionaban. Yo algo no había hecho bien. Yo por aquel entonces pasaba todas las semanas, iba a Barcelona y durante el día entero, intensamente, veía a muchos catalanes a los que trataba con osteopatía y acupuntura, que en Cataluña, hace 35 años más o menos de esto, quizá 36, en Cataluña todavía no se conocía la osteopatía. Y allí, entre los muchos pacientes, yo tuve una paciente, una mujer joven, muy guapa por cierto, que era médico neuróloga. Y en el transcurso del tratamiento,
pues comentábamos nuestros problemas como médicos muy diversos, muy distintos, muy diferentes ramos. Ella era neuróloga y yo era terapeuta, que no médico, acuñado por el Estado español, pero los dos teníamos el parecido problema de que no conseguíamos sanar a todo el mundo, por supuesto, pero compartimos la misma laguna que teníamos en cuanto que no, pues esto no, a pesar de que nos sentíamos buenos profesionales, se nos escapaba un 30% de pacientes. Entonces ella, como neuróloga, parece que consiguió despertar mis neuronas cuando me dijo que ya en Barcelona, en aquel entonces, había algunos médicos, muy pocos supongo, que cuando los pacientes no reaccionaban a sus tratamientos, les daban una tarjeta con la dirección de dos hombres, padre e hijo, ingenieros, que se dedicaban a estudiar las casas donde aquellos médicos que les daban la dirección, supuestamente estaba el problema, no en los cuerpos, sino en las casas. Claro, allí se me abrieron los ojos y pensé, a ver si va a ser que este 30% se me escapan porque viven en casas que, yo qué sé. Comencé a leer, a informarme, a estudiar, a investigar. Hice los cursos de GEA durante 3 años, lo tomé muy en serio y como por lo visto saqué muy buena nota en la teoría y en la práctica, al poco tiempo me pidieron que fuera profesor y coordinador de los estudios de la formación de GEA. Yo lo hice con gusto porque me encanta enseñar y enseñando es como más se aprende. Y así estuve unos 7 años dando cursos y organizando los cursos, trayendo profesores para poder dar la mejor formación a aquellas personas que o bien por curiosidad o por necesidad o por impulso se acercaban a GEA y tomaban la información que se les daba, por cierto, muy completa. Claro que cuando yo comencé a ver casas, porque en algún momento tuve que empezar, aunque yo lo veía como un trabajo de mucha responsabilidad, y obtuve los primeros resultados magníficos, no voy a decir éxitos, porque aquí nadie somos nada, somos instrumentos entre el cielo y la tierra. Cuando yo tuve los primeros éxitos, pues me animé muchísimo y seguí estudiando, investigando y practicando y equivocándome y fracasando, ¿por qué no? Y aprendiendo, por supuesto. Claro que yo no pude llenar aquel hueco del 30% que no respondían. ¿Qué va? ¿Qué va? Yo conseguí otro 10, otro 15% más de pacientes a los que pude ayudar haciendo un estudio geoambiental de sus casas y dándoles las soluciones que luego veremos. Como profesor y coordinador pude conocer a grandes expertos de la geobiología, entre ellos a Mariano Bueno, por supuesto, y expertos de otras muchas ramas, como arquitectos especializados en bioconstrucción, electricistas y todos los profesionales que siempre necesitamos para completar un estudio geobiológico completo y bien hecho. En este momento puedo deciros humildemente, porque repito, yo estoy al servicio y cada vez, como ya no tengo ni 40, ni 50, ni 60 años, estoy al servicio de los que sufren, pues ya serán alrededor de 800 estudios que he podido hacer aquí en España y también en Francia, estuve en Venezuela, estuve en Londres, pero bueno, sobre todo aquí en España. Y claro, como he dicho, pues he tenido aciertos, vamos a decir aciertos, por no decir éxitos, y he tenido también errores o fracasos. Yo antes de dedicarme a la geobiología, dentro de la medicina que practico, que para mí son dos cosas que se complementan muy bien, yo ya marcaba pozos de agua porque un paciente me pidió a ver cómo veía que yo
en principio, desde la enfermedad de mi madre, utilizaba la radiestesia con la mano, os parecerá extraño, pero es que yo lo conseguía en muchos casos. Utilizaba la mano izquierda como detector de órganos o partes del cuerpo en conflicto. Y claro, a aquel paciente le iba bien y pensó, bueno, pues este hombre me puede ayudar a buscar agua, porque él tenía una empresa de perforación, trabajaba aquí y creo que lo hacía en el extranjero también para pozos de petróleo, y me pidió que le ayudara a detectar agua para luego él perforar para sus clientes. Y lo hice, y bueno, se me daba bien. No voy a decir que tuve 100% de aciertos, tampoco, pero los pocos casos que tuve de fracasos fue porque las corrientes de aguas subterráneas, a veces, según el tipo de material del subsuelo, se rompen el canal o tienen zonas de yeso y se dispersa el agua, con lo cual pues no salía agua, salía humedad y yo me tenía que ir pues avergonzado porque la finca en cuestión se ponía hecha una pena y el cliente tenía que pagar la perforación y a mí pues a lo mejor, no sé, no me acuerdo, pero me tendría que dar algo. Bueno, pues entonces, como digo, yo ya vi que la radiestesia era una cuestión no segura, no matemática, pero sí magnífica para detectar lo que hay debajo de la Tierra. Tenemos que empezar diciendo, cuando hablamos de radiestesia, luego nos extenderemos hacia la geobiología, que los instrumentos son, como sabemos, potenciadores, amplificadores, como queráis llamarlos, pero que vale un alambre o vale pues, un crucifijo colgado de una cadena, ¿eh? o vale la mano, si la educamos. Por tanto, en realidad el verdadero instrumento para la radiestesia es nuestro instrumento, este cuerpo. Y este cuerpo, este verdadero instrumento, ahora que como terapeuta, después de 40 años, he aprendido que esto es una máquina increíblemente poderosa, maravillosa, que se recupera ella sola de tantas enfermedades y que si no la cuidamos, a los 50, 60 años estamos viejos. Bien, quiero deciros que cuando tenemos este instrumento que la vida nos ha prestado, bien afinado, bien cuidado, con una buena higiene de vida, a nivel corporal, a nivel mental y a nivel espiritual, vamos a poder ser no los mejores radiestesistas, no existe el mejor radiestesista, pero sí unos buenos, honestos y magníficos radiestesistas, con lo que vamos a poder empezar a ayudar a mucha gente. Porque yo conceptúo la geobiología como, bueno, podríamos hablar de una geobiología aplicada a la vida misma, en cuanto a pensamiento, actitud, comportamiento, etcétera, puesto que ya sabemos qué significado tiene la geobiología, esa interacción entre los seres vivos y todo lo que nos rodea, incluido también el cosmos, si me apuráis. Pero luego está la geobiología práctica aplicada a la salud y a la salud ambiental, que en definitiva es salud humana. Por eso yo muchas veces le llamo la medicina del hábitat. Entonces, una vez que podemos hacer, que somos capaces de hacer una buena radiestesia, ya tenemos un primer pilar de la geobiología. Porque el siguiente pilar, según vamos avanzando en la formación, es la electrobiología. En la electrobiología se compendian todas las radiaciones artificiales que nos llegan y que actualmente nos llegan de muchos sitios, las exteriores, las que tenemos dentro de la casa e incluso también las que pueden venirnos alguna vez de debajo de la tierra. El profundizar en la electrobiología es algo fundamental para hacer un buen estudio geoambiental, un buen estudio geobiológico. En este momento es fundamental. Incluso aunque algunos difieren,
En la combinación de estas dos asignaturas, radiestesia y electrobiología, hay quienes dicen que primero es mejor emplear la sensibilidad personal, la radiestesia, y luego sacar los equipos para baja, alta frecuencia, etc. Yo no voy a deciros cuál es la mejor, porque claro, la razón de que primero se utilicen los equipos tiene sentido, puesto que después, o mejor dicho, al principio, el cliente, el consultante, le va a dar más credibilidad en el segundo lugar cuando saquemos las varillas y el péndulo, puesto que ya ha visto las agujas moverse o los LED encenderse o el sonido de los aparatos, que pitan más fuerte cuando están más inmersos en un campo eléctrico, electromagnético, etc. Bueno, en todo caso, cada maestrico, cada maestrillo tiene su librillo. Bien, decimos por tanto que la electrobiología es sumamente importante. Y bueno, hay que aprender a manejar los aparatos, hay que aprender a conocer los valores para poder luego acercarte más al estudio completo. En tercer lugar está la bioconstrucción. La bioconstrucción no es muy aplicable, espero que me entendáis, que lo aceptéis, no es muy aplicable en los pisos de las ciudades, puesto que ya están hechos. Podemos hacer correcciones desde la óptica de la biohabitabilidad, un término que me encanta, biohabitabilidad, vivienda para vivir, para la vida, para el bienestar, para la salud. Podemos modificar colores, podemos eliminar elementos que puedan parecer agresivos, negativos, podemos cambiar sitios de lugar, pero ahí entraríamos por lo menos al 50% en lo que conocemos como el Feng Shui. Bien, esta podría ser un poco la biohabitabilidad, por supuesto ventanas, luminescencia, acústica, en fin, todo lo que podamos hacer en ese sentido corresponde a la biohabitabilidad a medias con el Feng Shui. Pero en todo caso, yo siempre llevo en mi bagaje suficientes direcciones y teléfonos para o bien llamar yo o bien dárselos al consultante con el fin de que venga un arquitecto experimentado en bioconstrucción o venga un ingeniero de telecomunicaciones o venga un buen electricista para colocar un bioswitch o venga un carpintero, etcétera, con el fin de dejar lo más posible ese concepto de biohabitabilidad bien aplicado a la casa. Es así como realmente podemos trabajar en la mayoría de los casos, porque no todo el mundo tiene una vivienda unifamiliar, no todo el mundo tiene un chalet, porque cuando efectivamente tenemos un chalet, pues aunque tampoco podamos hacer tantas cosas, sí que podemos acceder más a cambios estructurales, puesto que ese chalet se supone que está aislado y que sus dueños pueden hacer las modificaciones que quieran en cuanto a calor, luz, acústica, lumínica, etc. Luego hay un pilar adicional en el que no vamos a entrar en mucha profundidad, pero que a mí me ha tocado ver en muchas ocasiones y que quiero al menos dejarlo sobre la mesa, que es el de las radiaciones sutiles. Porque si volvemos atrás, yo a los alumnos siempre les hago un preámbulo para que entiendan que en esta vida no todo es lo que se toca y lo que se mide, que está el amor, el odio, la envidia, hay muchas cosas que están, que existen y sin embargo no se pueden tocar, no se huelen, incluso no se miden, pero están y gracias a ellas somos más felices, vivimos mejor, etcétera, o peor, depende. Entonces ese, digamos que pilar adicional, son radiaciones, pero no son radiaciones telúricas, no son radiaciones artificiales, sino que son radiaciones sutiles. Y aunque algunos quizá se rasguen las vestiduras o no estén muy de acuerdo, yo como experto y como que llevo ya muchos casos tratados, como he dicho al principio, no todos con el éxito que yo quisiera, hay
bastantes casas antiguas donde han vivido otras personas que tienen problemas extraños, extrasensoriales, y que pueden dar lugar a poca credibilidad cuando hacemos una inspección, un diagnóstico, una prospección, un estudio, y a no ser que los consultantes no digan nada, por supuesto ese tema no se tocará, no se debe tocar. Pero sí que hay veces, yo tengo ya unos cuantos casos, que el consultante te llama porque no está bien, porque no descansa, porque están todos enfermos, porque están deseando marcharse de casa, porque cuando van a otras casas de amigos, de parientes, se encuentran mejor que en la suya, etcétera. Te llama por múltiples problemas de salud. Y yo tengo los dos casos. Tengo a los pacientes que me llegan y que nada más verlos, con ese típico color amarillo terroso, esa mirada, en fin, se llega a notar que el problema que te traen no lo tienen en el cuerpo, sino que lo tienen en la casa, o en la oficina quizá, o en la tienda donde trabajan. Y primero lo sospechas, pero luego haces preguntas, incluso pides informes médicos. Porque hay otra cuestión curiosa, aunque nos estemos desviando un poquito del tema, que no se me olvide, que cuando un paciente te trae todo un dossier de todas las pruebas que le han hecho, anamnesis, análisis de sangre, ecografías, TACs, escáneres, todo lo que queráis, y todo es negativo, es decir, no aparece nada, esa persona ha ido con un problema y los médicos y especialistas le dicen, váyase usted a casa tranquilo porque está usted perfecto, no tiene nada. Pero esta persona te confiesa que tiene problemas, que tiene dolores, que está cansado, que no levanta cabeza, que no tiene ganas de ir a trabajar, que se levanta hecho polvo, etcétera, etcétera. Y los informes son totalmente negativos. Eso casi siempre ya es un indicio de que esa persona está en una fase en la que todavía no ha habido una lesión orgánica, porque el cuerpo se sigue defendiendo con sus propias endorfinas, con sus propias catecolaminas, con su propio cortisol, y no ha aparecido todavía ninguna lesión, ni en órganos ni en sistemas. Pero te hace sospechar que efectivamente, mientras está en la casa, su cuerpo está sufriendo. Este es un indicio muy claro. Os digo porque os puede servir de pista, que en muchos casos, como digo, yo diría que si no siempre, casi siempre, es una señal de que tienen una casa enfermante, vamos a llamarlo así de una manera enfermante, una casa enfermante. Bien, decía entonces que entre los consultantes están los que te dicen que tienen problemas y que tú relacionas fácilmente con alteraciones geofísicas o quizá radiaciones artificiales, no tanto con ondas de forma, pinturas o cosas que puedan afectar la biohabitabilidad. Pero también hay consultantes que te dicen que tienen problemas extraños, tienen problemas muy extraños, que no tienen que ver con los típicos problemas afectos por radiaciones naturales o artificiales. Que desde que están en esa casa las cosas le van mal, que tienen obsesiones, que tienen pesadillas, que les parece que ven cosas. Claro, si es una de las personas que habitan en esa casa, de la familia, una de la familia, puedes pensar en que realmente tiene un problema de tipo psíquico, psicológico, espiritual, pero también te hace pensar que puede haber alguna historia rara. Y desde luego, si son todos los que comparten un poco el mismo problema, hay que pensar en radiaciones sutiles. Memoria de paredes, maldiciones, entes, en fin, cosas que dentro de la geobiología que yo practico considero que hay que abordar, que hay que enfocar y que hay que tratar de solucionar. Pero de esto no vamos a hablar ahora. Más tarde, si nos da tiempo, hablaré de la armonización.
Cuando vemos una casa y ahí está el típico problema de las personas que no duermen, que no descansan, que se levantan mal, etcétera, que bueno, he dicho antes que cuando salen de casa se encuentran mejor, etcétera. Y hacemos el estudio y vemos que es que la cama está justo encima de una fuerte alteración del campo magnético terrestre, traducida por una falla, agua, lo que queráis. Y la habitación es grande. Y vemos que esa alteración, esa geopatía es pequeñita y coge pues una buena parte de la cama. Con cambiar, con mover un poquito la cama de sitio, hemos terminado. Y esto sucede en muchos casos. En otros casos tendremos que cambiar la cama a otra habitación y probar. Y probar. De hecho, yo tengo unos cuantos casos, no me atrevo a decir si son 12, 14, por ahí anda, de chicas relativamente jóvenes que no podían concebir, que se habían hecho todas las pruebas clásicas, pero no podían concebir incluso que algunas se quedaban embarazadas pero abortaban. Fue encontrar una habitación donde no hubiera ninguna geopatía, cambiarles la cama allí, porque esas futuras madres, esas mujeres están en general obsesionadas por ser madres y sucede el milagro. A los pocos meses se quedan embarazadas. Esto nos da a entender claramente que el inteligente cuerpo, nuestro inteligente cuerpo, no quiere crear una nueva vida en un mal sitio, porque hay casos que se quedan y luego abortan. Digo que estos son los casos más sencillos, pero claro, obviamente hay otros muchos casos que son mucho más complicados, porque hemos dicho que hay que mirar lo que tenemos debajo del suelo, pero hay que mirar también todos esos equipos que dentro de la casa están irradiando y están afectando de muchas maneras, no vamos a entrar aquí en una clase de geobiología, afectando de muchas maneras a estas personas, especialmente cuando tenemos campos eléctricos generalmente en las cabeceras de las camas o cuando tenemos todas las instalaciones de la casa encendidas, 2 teléfonos inalámbricos, el router, el wifi, y en fin, encima si fuera a 100 metros tenemos una antena de telefonía móvil, todo esto ya no es tan fácil de solucionar, pero siempre es posible solucionar en un porcentaje alto cualquier llegada a través de las ventanas o incluso de las paredes o de los aparatos que tenemos dentro de casa, especialmente estos, porque bien sabemos que hay mucha más contaminación en general dentro de una casa moderna, donde está todo, está el ordenador, los teléfonos móviles, los teléfonos inalámbricos, el router, el microondas, etcétera, aparte de todos los ingredientes que se utilizan para la limpieza, etcétera, hay mucha más contaminación que en la calle, con la que hay en la calle, que es mucha. Pues bien, esto en general, que podríamos estar hablando aquí durante horas y horas, esto en general es lo que podemos realmente resolver, no al 100% en la mayoría de los casos. Es muy difícil. Tendríamos que construir una casa en el bosque y quizá ni a una hora, porque seguro que hay alguna antena de telefonía cerca. Pero si solucionamos un 60%, un 70%, un 50%, ahí nos llega el pago, el mejor premio. No hace falta ni ganar dinero. Nadie se hace rico trabajando honestamente en geobiología. Sí que tenemos nuestros pequeños honorarios y aquí es donde tenemos que ser muy honestos, muy honestos, porque esto que nosotros tenemos, los que nos dedicamos a esto y a la medicina, es un don que se nos ha prestado. No es nuestro, no podemos decir qué listo soy, cuánto he estudiado, qué preparado estoy, qué de casos puedo solucionar. Ahí empieza nuestro principal y más importante fracaso. Qué contento estoy de ser un puñetero, permitidme la expresión, tubo. Un tubo que conecta el cielo y la tierra y que me han permitido utilizarlo para el servicio de los demás.
Y cuanto más limpio y más brillante esté ese tubo, mejor comunicación va a haber. Más finos vamos a poder ser en nuestro trabajo. En esos 4 pilares: la radiestesia, la electrobiología, la biohabitabilidad y las radiaciones sutiles. Y más vamos a poder ayudar a la gente que sufre, que son muchísimos. Porque además es que es un sufrimiento inútil. Un sufrimiento inútil. Porque cuando sufres, pues porque te llevas mal con un hijo, porque se te ha muerto alguien querido, porque has tenido un accidente, pues porque a lo mejor no quieres seguir viviendo. Pues bueno, son sufrimientos que tienen su porqué. Pero estar sufriendo y muriendo porque estás viviendo en una casa enfermante y no te has enterado, no sabes que tu problema no lo tienes en tu cuerpo, sino que está en tu casa, eso es muy triste, amigos, muy triste. Por eso cuando ayudas a la gente y le sacas del agujero, el mejor pago es que te llamen o que te visiten y te digan lo que tantas veces me han dicho a mí. Nos ha cambiado la vida. No nos lo podemos creer. Hemos vuelto a vivir. Esto te da una satisfacción, amigos, enorme. Vale la pena. Vale la pena dentro de la profesión de la medicina, y es igual, si no sois médicos ni sanitarios, ni os dedicáis a la medicina, que os forméis, sobre todo quizá los más jóvenes, en expertos en geología, porque vais a poder ayudar a mucha gente y esa gente os va a estar eternamente agradecidos. Luego, naturalmente, salvo que seas un fenómeno, un todoterreno, un comodín, pues muchas veces tienes que, como he dicho antes, echar mano de arquitectos especializados en bioconstrucción o electricistas o telecos, etc. Esto también tenéis que tenerlo presente para hacer un buen trabajo. Bien, creo que se ha ido la onda, pero ya ha vuelto, ya ha vuelto. Bien, amigos, pues creo que se nos va acabando el tiempo. He hablado antes y voy a volver a tocar este tema. Cuando yo me encontraba con casos que no sabía solucionar, pues porque casas que tenían tantas alteraciones de tantas clases que, aparte de que la gente que vivía en esa casa estaba deshecha, todos, el padre, la madre, los hijos. Y claro, yo lo pasaba muy mal, lo pasaba terriblemente mal. Y salí de aquella casa sin atreverme a cobrar y pensando, Dios mío, ¿y qué va a ser esta pobre gente? Porque claro, cuando yo les hablaba de un posible cambio de casa, había dos respuestas, dos reacciones. Unos decían, gente que en general la gente es buena, gente con conciencia decía, y si no es buena para mí esta casa, ¿a quién se la voy a vender? ¿A quién se la voy a alquilar? Yo pensaba, pues sí, la verdad es que... Y otros decían, sí, pero es que estamos todavía pagando la hipoteca, no podemos ahora meternos en otra casa. Esa era otra espina, otra gran espina que yo tenía. Entonces, bueno, pues buscando, siempre aprendiendo, descubrí una forma, porque hay otras, está la geometría sagrada, que yo no solamente respeto, sino que creo que con ella se pueden hacer maravillas. Pero bueno, yo fui por otro camino para poder llegar a una fórmula de armonización de esos espacios imposibles. Y actualmente, no vamos a entrar en cómo, habrá ocasión, si alguien tiene interés me puede llamar. Esas casas a las que me he referido, si se armonizan, pues si suena la flauta, que suena, no siempre, pero suena. Os contaré un caso de los varios que tengo, pero muy bonito, muy curioso.
Una casa con agua y además con corrientes que bajaban de las montañas que estaban detrás, con mucho volumen y con mucha pendiente, por tanto la fricción provocaba diferencias de voltaje, radiaciones gamma y aquella casa estaba tremendamente tocada. Pero como dato, en esta casa vivían dos matrimonios jóvenes, altos, fuertes, guapos. Ella, masajista, apenas tenía energía para ir a trabajar y casi todos los días se quedaba en casa hecha polvo. Y él, parecido. Tenían una perra grande operada 2 veces de un tumor canceroso. Y un gato que parecía un tigre, con una vitalidad. Y bueno, pues yo pensé, era una de las primeras veces, pues voy a armonizar a ver qué pasa, porque al principio todos probamos. Y también decidí una cosa, que fijaros qué importante. Decidí que aquella armonización no debía cobrarla. Cobro poco, pero aquella ocasión no cobré. Oye, fue un verdadero milagro, porque a los 2 días me llamó ella, se llamaba Paula, diciéndome que aquello parecía increíble, que iba a trabajar con una energía, que se encontraba estupenda, y su marido igual, y que la perra tenía una especie de alegría, que estaba como muy diferente, que el gato estaba raro, que al poco tiempo, por cierto, se murió. Claro, la pregunta que serán muchos, pero ¿y esto cuánto duró? Pues esto al día de hoy, que creo que han pasado del orden de 6 años quizá, por ahí andará. De vez en cuando le llamo a Paula, porque yo tengo mis dudas. Las armonizaciones, ¿cuánto duran? No hace muchos años que empecé con las armonizaciones. No vaya a ser que pase como con tantos inventos que se han puesto en las casas, que los tenemos prohibidos, yo al menos ya no pruebo ninguno. Artilugios, pirámides, pegatinas, para armonizar. Nada, esto cuando funciona es como un muelle que lo apretamos, decimos ya está, ya está, ya está, pero claro, ahí lo aguantas y llega un momento en el que lo tienes que soltar. Es decir, la energía parece que la contienes hasta un momento en el que otra vez vuelve con más fuerza. En este caso, después de 6-7 años, están perfectamente. Bien, quiero decir que actualmente sigo sin cobrar las armonizaciones, porque lo que importa es devolverles la salud y la vida a estas personas. Amigos, pues que hacen falta expertos en geobiología, expertos con vocación. Si tenéis vocación, ya tenéis el 50%. Es decir, si os gusta, si os atrae, sobre todo no si os atrae el poder luciros como casi milagreros. No, esto sería lo peor. Sino, bueno, sí, da mucho gusto que vayas con las varillas y se te crucen donde se tienen que cruzar cuando utilizas la radiestesia mental para poder seleccionar lo que tú quieres encontrar. Da mucho gusto poder hacer mediciones y poder hacer correcciones y apantallamientos, etcétera. Todo lo que sea necesario. Da mucho gusto saber aconsejar, da mucho gusto hacer una armonización y tener los resultados. Pero cada vez te vas dando cuenta, pues es lo que os he dicho antes, que somos muy afortunados, pero muy afortunados porque se nos ha concedido ese don para ayudar. Hace falta muchas personas. Podéis mantener vuestro trabajo y vuestro oficio y vuestra profesión y ser expertos en geología. Pero hay que formarse. Hay que formarse en serio. Y aquí da igual la edad, el nivel académico, la inteligencia que tengáis, la procedencia o las creencias religiosas. Da igual. Hace falta vocación, estudio, profundización de todo lo que aprendáis, entendimiento de todo lo que aprendáis y mucha práctica hasta que os equivoquéis unas cuantas veces. Y podéis llegar pues, a ser fantásticos y a sentir esa gran satisfacción, como os he dicho antes, porque en este universo de la geobiología
hay tantas posibilidades de poder ayudar de tantas maneras y hay mucha gente, demasiada gente que sufre inútilmente porque permanecen en sitios irradiados y nadie les ha dicho que el problema no lo tienen en su cuerpo, sino que lo tienen en su casa. Además, la geobiología, me lo han dicho muchos alumnos, cuando la haces tuya, te cambia la vida. Hay un avance rápido en muchos aspectos, en muchos rangos de la vida. Es un crecimiento personal y espiritual fantástico, que hay muchas satisfacciones. Es una forma de medicina integrativa, resolutiva, eficaz y baratas. Y fijaros, para terminar, aquel médico, Hipócrates, de la isla de Kos, en Grecia, al que le profesan juramento todos los médicos cuando acaban la carrera de medicina, aquel Hipócrates fue nuestro ejemplo. Fue el primer geobiólogo, el primer experto en geobiología. Fijaros que aquel hombre, cuando le llamaban para ver enfermos de un determinado poblado, entonces no tenía Land Rover, pero sí tenía cabalgaduras, no sé si eran mulas o caballos o asnos, iba en su cabalgadura y antes de entrar en el pueblo, que a lo mejor ya lo conocía, se daba una vuelta por los alrededores, olfateaba, sentía, oía, cogía tierra, sentía los vientos, veía las montañas, los árboles, las hormigas, los pájaros, todo lo que le podía predisponer para saber qué clases de enfermedades se iba a encontrar en los enfermos de aquel poblado. Y cuando se sentaba en la cama del enfermo, como hacían los médicos de antes, aparte de que seguramente ya preguntaba y conocía la genética, los defectos de fábrica que traía el enfermo, ya sabía más o menos con qué infecciones, con qué inflamaciones, con qué degeneraciones, con qué problemas se iba a encontrar en aquel poblado. Porque, a su modo, en aquel tiempo, que hace ya más de 2000 años, había hecho un estudio geoambiental, había hecho un estudio geobiológico. Y así sabía lo que se iba a encontrar. Por eso, antes de entrar en ninguna casa, yo al menos lo hago siempre, antes de entrar en un cuarto, en un quinto, en un sexto piso, le pido asomarse a la persona que me ha consultado a la ventana para que yo pueda ver exactamente a qué altura está, con el fin de pasar las varillas o el péndulo, lo que yo necesite, alrededor de la casa y ver si en alguna de las direcciones hay alguna alteración potente del campo magnético terrestre y qué apellido tiene, si es una falla, si es agua, si es una masa metalífera o lo que sea. De tal manera que cuando suba a la casa ya tengo una idea general de lo que me puedo encontrar a ese nivel. Y además voy a ver si hay antenas alrededor, si hay alguna cosa que me llame la atención. Por tanto, amigos, en esta exposición de hoy, que ha sido pues un poco de cada cosa, espero que os haya sido útil, que os haya servido y deciros que la geobiología, compendiando todo lo que hemos visto así a grandes trazos, es realmente la medicina del hábitat, una forma de medicina que va a impedir que mucha gente sufra o deje de sufrir o sufra bastante menos. Pues os mando un afectuoso saludo a todos los que estáis ahí y esperando que saquéis algún pequeño partido de esta charla, que tengáis salud, que seáis felices y sobre todo que seáis generosos.